Muy buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, Cable BHTV+, y otras redes que nos siguen a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Queremos hablar de un tema muy importante que obviamente es de coyuntura nacional, el tema de la Junta Nacional de Justicia y la función fiscalizadora que está ejerciendo el Congreso como una de sus facultades constitucionales. ¿Cuál es la coyuntura que se está realizando? Y para ello contamos con un excelente politólogo y abogado, Hugo Guerra, que además de abogado es periodista y doctor en ciencia política y profesor universitario. Muy buenas noches, Hugo. Un gusto tenerte en este espacio. Buenas noches, Mariela. Siempre un gusto de estar contigo y en el programa. ¿Qué opinión te merece esta narrativa que está surgiendo ahora a raíz justamente del cuestionamiento de la función fiscalizadora que es constitucional de parte del Congreso respecto a los miembros y el comportamiento que han tenido los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, como tú bien has utilizado el término, es una narrativa. Cuando se dice narrativa es un relato, pero al cual le falta argumento. Narrativa es una palabra propia de la izquierda gramsciana, no es un lenguaje académico correcto. Y de lo que se trata en el fondo es de defender desde el lado de la izquierda eh, progresista, de la izquierda caviar precisamente, a miembros de una Junta Nacional de Justicia que nació de manera espuria bajo el régimen ilegal de Martín Vizcarra en el año 2019. Y trata de defender a esa junta pese a que sus miembros están incursos no solamente en faltas graves, sino en actos de corrupción objetivos ya ampliamente demostrados en la investigación del Congreso de la República. Por lo tanto, estamos frente a una maniobra desesperada de la izquierda por mantener el statu quo en el mundo judicial, jurídico y fiscal, en el último bastión que les queda, la Junta Nacional de Justicia. Justamente atendiendo a eso, uno se pregunta, ¿cuáles son los orígenes de la Junta Nacional de Justicia? El contexto en el que se dio. Obviamente se presentó toda una historia en la que el Consejo Nacional de la Magistratura merecía pues ser desactivada por supuestos cuellos blancos y toda una investigación que se realizó y que obviamente en ese momento pues sustentaba el motivo de por qué era necesario crear la Junta Nacional de Justicia. Pero ya viendo con perspectiva en la situación que estamos ahora, vemos que todo eso también fue todo un cuento, toda una historia que se desarrolló para llegar a este punto en el que se eligieron miembros de la Junta Nacional de Justicia, muchos dicen a dedo, porque no hubo un proceso transparente para la elección de ellos. Es más, se sabe que algunos miembros, cuando fueron elegidos, pero finalmente dejados de lado con una serie de argucias y leguleyadas para que no asuman su posición como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Entonces ya vemos que desde un principio toda la orientación era para que ellos sean funcionales a la agenda caviar de blindaje de Martín Vizcarra, porque finalmente han cumplido su objetivo. Martín Vizcarra ahora está totalmente libre y ellos están cumpliendo la tarea para la cual él desarrolló todo esto, ¿o me equivoco? No te equivocas, en realidad la defenestración del Consejo Nacional de la Magistratura no tuvo argumentos realmente sólidos. Todo el caso de los cuellos blancos fue francamente referencial, estuvo ampliamente inflado y en ese caso confluyeron los intereses de la gente de Vizcarra, de los caviares específicamente del Partido Morado y la Mm. complicidad de muchos medios de comunicación que les interesaba mantener el statu quo y sacar
a jueces y fiscales que no les eran funcionales, que no les eran importantes para sus objetivos políticos. Vistas las cosas con perspectiva, se cambió, por decirlo castellanamente, mocos por babas. Pero ahí hay también una cuestión totalmente paradójica. En este momento, esa izquierda bullanguera que está chillando por mantener sus prerrogativas en la JNJ, dice que se trata de un golpe de Estado y que el Congreso quiere imponer a los nuevos miembros. Nada más falso, porque efectivamente los designados que terminaron quedándose como integrantes de la Junta Nacional de Justicia no solamente fueron elegidos ellos, sino también sus accesitarios. De modo que si en este momento se censurara, se destituyera a uno, varios o a todos los miembros de esa junta, automáticamente los accesitarios asumirían, y no por elección congresal, sino porque la ley ya estableció quiénes son los sucesores. Entonces, solamente que baste este ejemplo para demostrar la falacia en la falta de argumentos de la izquierda. No, y vemos ya haciendo una lectura de toda esta situación, que definitivamente la justicia, el sistema judicial fue tomado, fue cooptado por una Junta Nacional de Justicia ideologizada, totalmente política, que cumple unos fines y unos objetivos bien definidos. Y ahora vemos pues que salen a marchar, todos los de la izquierda, los caviares, nunca los vi tan indignados ni protestando por cosas mucho más relevantes de la coyuntura nacional, pero en este caso han salido de sus madrigueras y realmente sorprende. Bueno, en realidad ya estamos acostumbrados a que reaparezcan así subrepticiamente y como tú bien dices, que salgan de sus madrigueras. En realidad salieron ya en otras oportunidades. No nos olvidemos, por ejemplo, lo que hicieron en noviembre del 2020, ¿no es cierto? Claro, así es. Cuando los grandes disturbios en Lima. Pero además han salido con mentiras de un calibre tan grueso que resultan entre ridículos y totalmente inaceptables. Por ejemplo, dicen que el Congreso de la República está haciendo uso de sus funciones autónomas, soberanas, de fiscalización y de control político, eh, quiere defenestrar a un poder del Estado, hasta donde todos sabemos, sin ser siquiera abogados todos, en el Perú somos una república unitaria en la cual solamente hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Junta Nacional de Justicia no es un poder. Entonces, son tan necios, iba a decir brutos, pero de repente es muy cariñoso para ellos. Son tan necios que utilizan ese tipo de excusas para justificar su pretensión de quedarse con ese reducto de influencia en el sistema judicial peruano. Oye, y aquí hay algo más grave. Hace poco vi un reportaje en el que habían contratado los servicios de abogados, obviamente vinculados a ellos, para hacer la función más importante que tienen, justamente que es la de evaluar y seleccionar jueces y fiscales, y habían contratado a esos mismos abogados que ya todos conocemos, que son de su círculo. Entonces te preguntas si gana un tremendo sueldo para hacer una función importante, que es la de seleccionar jueces y fiscales, y encima contratan a terceros para que hagan ese trabajo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mira, es absolutamente incomprensible, ¿no? Porque cuando se presentan ante la Comisión Fiscalizadora del Congreso, optan por el silencio y delegan su defensa en abogados. Un funcionario público que debe Increíble.
que debe informar sobre la ejecución de sus funciones, valga la Exacto. redundancia, funcionarios, funciones, no Ujú. requeriría ningún tipo de abogado defensor, porque además el control político tampoco es un control jurídico o judicial. Son tan descarados en esto que no solamente contratan abogados externos para su defensa, sino que también para hacer su Tu trabajo de trabajo, exacto, evaluación. exacto, Entonces, ¿de qué increíble. estamos hablando? De funcionarios públicos que ganan sueldos importantes que pagamos todos los contribuyentes para no hacer su trabajo y delegarlo en gente que no está fiscalizada por la Contraloría General de la República, que no está fiscalizada por la Procuraduría. Y cuando el control político que nace del poder del pueblo a través del Congreso de la República hace su función de evaluación y fiscalización, se sublevan y se sublevan de una manera tan, digamos, traidora a los principios de la República, que uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia se va a Washington a visitar a los representantes de la OEA para que Almagro, a sea, tocarle la puerta, sí. para que sea Almagro, el gran Ujú. cómplice de Castillo, el defensor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Increíble. Y se va además con los viáticos y el sueldo que le pagamos los peruanos. Entonces, el nivel de desfachatez es irritante. Sí, no, y también es cuestionable la posición de Almagro, que bueno, ya cada vez su imagen y su desempeño pues es cuestionable, ¿no? Primero por lo que hizo con Castillo y ahora en este punto. Entonces, yo creo hasta qué punto por poder darle credibilidad a este organismo, ¿no? Y sujetarnos, entre comillas, sus recomendaciones. O sea, ya ni siquiera valdría la pena mencionarlos porque obviamente ni siquiera consideran los intereses nacionales, los intereses del Perú. Y también hay otro tema importante que quiero citar, el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero leer un tuit que el otro día lanzaron y dice, Perú, preocupa la modificación abrupta del proyecto de informe técnico elaborado por la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, dando lugar a la eventual remoción de las personas integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Esta decisión podría afectar la independencia del sistema de justicia y del principio de separación de poderes. A lo que yo le mando un tuit también, ¿no? A la comisión y yo les pongo, preocupa la opinión desinformada que emiten desconociendo la facultad constitucional del Congreso de ejercer su función fiscalizadora sobre cualquier autoridad, incluso sobre miembros de la Junta Nacional de Justicia, creada por el golpista Vizcarra para blindarse, ¿no? Mira, el gran problema no es que los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desconozcan la estructura jurídica del Perú y nuestra organización. Lo hacen ex profeso, Uh -huh. porque ellos intentan consolidar una perversidad. La perversidad consiste en que lo que debía ser un sistema de, de jurisdicción específica sobre materias de derechos humanos y las violaciones que puedan cometerse, han trabajado y están intentando consolidar una eh, jurisdicción supranacional de gobierno. Es. Entonces, ellos pretenden estar por encima de un Estado independiente, autónomo y soberano como la República del Perú. Lo hacen deliberadamente. Y Están fíjate, relativizando nuestra soberanía y entonces quebrantando absolutamente, nuestra constitución, porque bien claro está de que nuestra constitución está por encima de cualquier tratado y cualquier acuerdo. pero fíjate cómo no tenemos capacidad de defensa del Estado peruano. El señor Alberto Otárola se va a la OEA en Washington, la OEA, Organización de los Estados Americanos. Se va a hacer
una locución, un discursete frente a los miembros de la Asamblea, incluido al traidor Almagro, y dice que debería, eh, en un proceso sumarísimo, descartarse cualquier reclamación de los terroristas del MRTA. La reacción instintiva de cualquiera de nosotros sería aplaudir. Claro. Pero, ¿qué tiene que ver la Organización de los Estados Americanos con la Comisión Interamericana que está también en Washington o con la Corte Interamericana que está en San José? Siendo que Absolutamente. la Comisión y la Corte son organismos autónomos. ¿Por qué el señor Otárola no ha ido a reclamar contra la injerencia de Almagro y la injerencia de la Comisión y la injerencia de la OEA en los asuntos internos y soberanos del Perú? ¿Y cuál ha sido la respuesta automática de la Comisión Interamericana? Sacar ese pronunciamiento al que tú has aludido. Es decir, se han burlado en la cara del señor Otárola. Y O yo sea creo que que un eh, viaje totalmente improductivo, ¿no? O sea, yo por no sé decirlo si es menos. improductivo, probablemente es muy productivo para eh, la Los intereses. trayectoria falaz que Mm, Otaro lo está haciendo, que mm, aparece como un defensor de la democracia antiterrorista, pero va y abona en más de lo mismo. ¿Por qué no se dirigió a la Comisión Interamericana? ¿Por qué no exigió que cese la injerencia? ujú. ¿O es que el señor Otárola no es abogado? ¿O es que el señor Otárola no tiene la capacidad? O peor todavía, lo pregunto, ¿no será que es parte y cómplice de todo este proceso? Claro, porque la inacción también en ese nivel de ejecutivo también da mucho que pensar. Pero para quienes están ilustrándose aún del tema, ¿cuál es lo más cuestionable de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, son muchas las cosas cuestionables. Ya hemos mencionado la contratación de abogados externos, el Ujú, no cumplimiento de sus funciones, el no haber reportado e informado sobre su ejecutoria, cosa que es un ujú. cumplimiento sancionable, el mantener a una de los miembros en el jurado pese a que su edad ha sobrepasado el También, límite así es. dispuesto por la Constitución, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Y el haber prevaricado al haberse pronunciado por ante la Corte Suprema de Justicia en defensa de una fiscalizada que fue la anterior fiscal de la Nación. Por Entonces ahí han Dávalos. cometido, por Ujú. ahí dábalos, entonces han cometido no solamente faltas, sino que han incurrido en delitos que son punibles y que son sancionables. Y ojo, la acción lógica que debería seguir no solamente es que se les destituya, sino que se les abra una denuncia Sí, constitucional constitucional. al, a la cual, independientemente del accionar del Congreso, debería adherirse por oficio la Fiscalía de la Nación, porque Así es. claramente se trata de funcionarios que han incurrido en ilícitos penales. Así es. Y para la ciudadanía que nos está escuchando, ¿qué opinas en este punto del papel que está realizando el Congreso? Mira, sobre el Congreso de la República todos tenemos observaciones críticas. Yo creo que muchas de las observaciones están totalmente justificadas porque tienen conductas personales erráticas. De hecho, hay más de 70 miembros del Congreso, sobre un total de 130, que tienen problemas con investigaciones o con denuncias fiscales. Sin embargo, no por eso debemos satanizar al poder legislativo. No por eso podemos desconocer que en ejercicio de sus funciones constitucionales Ujú. tienen no solamente que dictar normas legales, sino que investigar y fiscalizar Fiscalizar. a los otros poderes del Estado, justamente para que el público se ilustre.
La democracia funciona como un sistema de pesos y medidas, de contrapesos. Y un contrapeso para los excesos, delitos, errores, faltas de otros poderes, pero también de organismos autónomos, que es el caso de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso de la República no solamente tiene el derecho, sino tiene la obligación de participar. Por lo que critica al Congreso en lo que haya que criticar, pero reconozcamos que específicamente en este caso está haciendo un trabajo que es digno de ser respetado y que todos deberíamos apoyar como demócratas, sin personalismo alguno. Así es. Hugo, ¿cuál es tu reflexión final para quienes nos están escuchando para seguir luchando por la democracia en la defensa también de la soberanía nacional del Perú? Yo creo que en este momento el gran problema del Perú no solamente es político, sino sobre todo de la seguridad y defensa nacional. Nuestra patria está amenazada en su esencia de Estado-nación independiente, autónomo y soberano por varios enemigos externos. Uno de ellos es el separatismo en Puno, cosa que ojalá podamos tratar en otra oportunidad. Y otro es el de la creación de un gobierno supranacional que pretende encabezar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y contra eso tenemos que estar prevenidos. El Perú, por ante todo, el Perú por sobre todo. Somos independientes y no debemos aceptar ningún tipo de imposición extranjera, ni subrepticia ni escondida. Y también debemos repudiar a sus cómplices de la izquierda local. Es. Muchas gracias, Hugo, y como dice nuestro himno nacional, somos libres y seámoslo siempre. Seámoslo siempre. Muchas gracias. Esto ha sido una edición de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, el Portal Abeja y las demás señales de cable que nos siguen. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.